todo lo que haces, creo lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Y yo creo en tu palabra, y creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, y
Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Qué bueno es a través de las cosas que están pasando y los tiempos aparentemente difíciles que estamos viviendo, poder escuchar la palabra de Dios y poder tener un tiempo para reflexionar en ella. Y me gustaría invitarle en esta tarde, ahí donde usted está en su casa, quizá está con su familia o no sé, a lo mejor está en el trabajo o está manejando o no sé en qué labor usted esté haciendo, pero nos gustaría tomar un momento para poder reflexionar en una parte de la Escritura y poder tomar un tiempo para escuchar juntos la palabra de Dios. Y en esta tarde me gustaría que usted escuche lo que dice Hebreos 10:35. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esta es una palabra que es muy corta, pero que en la manera de vivir es muy larga. Es una vida tan larga que nosotros pudiésemos llevar, a pesar de ser una palabra corta, la confianza, que es lo que a mí me gustaría en esta noche hablarle un poquito acerca de esto, lo que es la confianza. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Vamos a tomar un tiempo para hablar un poco acerca de ello. La confianza en este tiempo es una palabra muy acertada. La confianza es una parte de nuestra vida de la cual nosotros no debemos de perder. Y sabe que el 22 de mayo de 1960 hubo algo que cambió la historia para muchas personas. Se dice que en Valdivia de Chile hubo un terremoto muy grande. Dice que era un domingo cualquiera y de pronto la gente empieza a escuchar que subterráneamente está habiendo un ruido tremendo. No saben aparentemente lo que está aconteciendo, aunque sí se había pronosticado que de vez en cuando estaba habiendo temblores. De hecho, había personas que estaban atemorizadas porque no sabían lo que iba a suceder, porque los temblores eran cada vez más frecuentes. Sin embargo, no se esperaban una cosa tan grande como la que sucedió en aquel tiempo. En este tiempo se dice que había unos misioneros que precisamente estaban en esta sección, y lo que cuentan es que las personas estaban atemorizadas y ellos hacían algo diferente. Cada noche, antes de descansar, las gentes, los vecinos, escuchaban que estos misioneros se ponían a cantar, se ponían a orar, se ponían a leer la Escritura, y de pronto ellos iban y dormían. Entonces, una de las personas que veían que estos misioneros cada vez hacían ello y ellos descansaban tan tranquilamente, decía: ¿cómo ellos pueden tener esta confianza y cómo ellos pueden ir y dormir tan tranquilamente, siendo que cada vez hay temblores más frecuentes? Entonces, de pronto a una de estas mujeres se les ocurre preguntarle a ellos: ¿por qué ustedes pueden ir a dormir tranquilos, siendo que estamos en un tiempo, en un periodo inseguro para nosotros? La respuesta de ellos fue precisamente lo que voy a hablar en esta tarde: la confianza. Ellos dijeron: confiamos en Dios, como dice el salmista, aunque la tierra sea removida. Ellos no tenían temor en lo que estaba aconteciendo, porque ellos sabían en quién creían, ellos sabían en quién ellos estaban confiando. Se dice que cuando se hace este ruido, se ocurre este terremoto, y no fue todo. En segundos después se convirtió en el mayor terremoto registrado en la historia. Así es como se tiene. 15 minutos después, tras este terremoto, viene un tsunami que dice que alcanzó hasta 10 metros de altura, así destruyendo la gran parte del sur de Chile. Nosotros, sabe una cosa, no podemos olvidar que la naturaleza de Dios no está afectada por el tiempo. La naturaleza de Dios no es afectada por un lugar. No se limita a un lugar, tampoco se limita por las personas, mucho menos por las circunstancias. Dios nunca se equivoca en lo que Él dice o en lo que Él hace. Su poder no mengua. En todo momento Dios sigue siendo el mismo. Y cuando estas personas decían: no temeremos aunque la tierra sea removida, esto era una gran verdad, porque no estaban bajo unas circunstancias de temblores. Ellos estaban
bajo quién era Dios, bajo su poder, bajo su cuidado, la protección que Dios había prometido para ellos. Y esa era su confianza. ¿Sabe? Creo que en estos tiempos en los cuales nosotros estamos atravesando, hay una cosa que como cristianos no podemos quitar, y es necesario que cada uno de nosotros podamos crecer en nuestra fe, que podamos tener esa confianza de que Dios está con nosotros. En estos tiempos nosotros necesitamos tener una mayor influencia, aún en nuestra comunidad, en la familia. No mostrar esa inseguridad y no por hacer una apariencia, sino realmente sentirlo en nosotros, una confianza de que Dios está con nosotros. Es tiempo de mirar hacia adelante. Es tiempo de esforzarnos más y creer más en lo que Dios puede hacer y no detenernos ante lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros no podemos desfallecer. Nosotros no podemos cansarnos, no podemos claudicar, no podemos perder nuestro vigor. Tenemos que seguir caminando, seguir creyendo que Dios es quien está con la iglesia. ¿Sabe una cosa? Para lograr esto es necesario que nosotros afirmemos nuestra fe. Para poder caminar hacia adelante, para poder ver hacia el futuro, es necesario que nosotros afirmemos nuestra fe, confiemos en Dios. Y confiar en Dios no va mucho más allá, o va mucho más allá, mejor dicho, que descansar en Él, sino es recibir también, es esperar en sus propósitos en nuestra vida, es saber que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. En alguna ocasión, Cristo le decía a los discípulos una palabra muy acertada, porque nada hay imposible para Dios. Y sabe una cosa, para nosotros, para el cristiano, para aquel que ha recibido al Señor, para aquel que confía en sus promesas, para aquel que ha decidido andar en este caminar cristiano, como dice la Escritura, no andamos por la vista, no andamos por lo que nuestros ojos pueden ver, porque nada hay imposible para Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que creer. En esto nosotros es que tenemos que andar. Alguien dijo unas palabras muy acertadas, dijo, cuando comprendo que Dios está conmigo, ya no importa qué o quién esté en contra de mí. No importa el problema, no importa las personas, no importa las circunstancias, cuando comprendemos que Dios está con nosotros y como dice la Escritura, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es momento de que nosotros podamos afirmar nuestra fe y podamos expresar con toda certeza que Dios está con nosotros, confiar en esto. Creer que Dios está presente en nuestras vidas, Dios está presente en la iglesia, Dios está presente en nuestras familias, Dios está presente en tu vida, en tu familia, en tus circunstancias, en lo que estás viviendo en este presente y Dios seguirá estando presente aún en lo que va a suceder el día de mañana. Es necesario que nosotros expresemos nuestra confianza a través de los actos, no de nuestros labios, no de palabras, no de frases, pero a través de lo que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo es que nosotros realmente pudiésemos expresar esta confianza? Me gustaría decirte en esta tarde 3 cosas. La primera es que nosotros podemos expresar nuestra confianza cuando nosotros estamos en acuerdo con las estrategias que Dios utiliza. ¿Por qué digo estas palabras o por qué hablo de estrategias? Porque a través de los tiempos difíciles, Dios nos enseña en su palabra que Dios usaba diferentes estrategias. Muchas de estas estrategias parecían ser ilógicas para los tiempos que estaban sucediendo, para lo que se estaba moviendo alrededor. Parece ser que a Dios le gustaba trabajar con lo ilógico, pero sin embargo Dios seguía dando la victoria y Dios seguía cumpliendo las promesas, no basado en lo que se estaba viviendo, sino basado en lo que Dios podía hacer a través de las cosas. Y me gustaría hablarte un poco acerca de Gedeón. Yo sé que tú lo has leído, sé que tú lo has visto, pero la Biblia nos enseña que por 7 años Israel estaba siendo oprimido por Madián. Madián, una tribu que era nómada, una tribu que solamente venía y descendía para dejarlos empobrecidos cada vez que ellos cosechaban. Cada vez que ellos lograban tener algo, ellos venían y se llevaban lo que ellos habían logrado cosechar. Y de esta manera dice la Escritura que se iban empobreciendo cada vez más. De tal manera que Dios levanta un hombre, Gedeón. Una persona que estaba escondida, una persona que estaba escondiendo lo poco que tenía de sus cosechas en un tiempo tan difícil, guardando para el sustento, guardando para lo que él iba a necesitar juntamente con su familia.
Y en este tiempo, cuando Él está escondido, cuando Él está tomando de lo poco que les queda para poder sobrevivir en esos tiempos difíciles, Dios viene y los saca de la zona de confort, de donde Él está, donde Él ha estado allí escondido, tratando de hacer multiplicar lo que Él tiene. Dios, sin embargo, no está poniendo atención en lo que Él está haciendo, en las estrategias que Él está teniendo de esconder en ese lagar la cosecha, sino que Dios lo levanta no para multiplicar lo que tenga escondido, sino para hacer libre a toda una nación que estaba siendo oprimida en tiempos de dificultad. Se dice que se levanta Gedeón, forma un ejército, 32,000 israelitas que respondieron y dijeron, ok, nos levantamos y peleamos. Pero sin embargo los madianitas se dice que eran más de 135,000 personas. Parece algo ilógico, parece una estrategia ilógica que Dios haya levantado a Gedeón de allí, de un lugar donde él está escondido, para pelear con 135,000, siendo que solamente 32 soldados han llegado a este lugar para poder pelear juntamente con él. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios, aún así, trabajando con una estrategia ilógica, busca reducir aún más del número que Gedeón ha logrado tener. Y le dice lo siguiente, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Es decir, Dios quería llevarlos a un lugar de libertad, a un lugar de victoria, pero haciendo claramente de que era Dios quien estaba obrando en estos tiempos difíciles. No era el esfuerzo de ellos, no eran las capacidades que ellos tenían, tampoco era lo que ellos iban a hacer, sino era la obediencia que ellos estaban mostrando, y a través de esto Dios iba a trabajar bajo sus propias estrategias. Entonces, la Biblia dice que hay una parte donde el Señor le dice a Gedeón, diles que quien esté atemorizado, quien tenga miedo, se devuelva en la noche. Para la sorpresa de Gedeón es que al amanecer se han ido 22,000 y solo se queda con 10,000 personas. Sin embargo, pues ya era un número muy chico y todavía aún así el Señor le dice, son muchos todavía, Gedeón. La estrategia de Dios, el plan de Dios era trabajar todavía con un grupo más pequeño. Así es que los dice que los lleven al arroyo y le da una estrategia y le dice, tú vas a separar. Primero vas a mandar a beber agua a algunos y vas a empezar a separar los que se doblen con sus rodillas para tomar el agua. Los pones en un lado y el que lama el agua como que fuera un perro, lo pones a otro lado. Fueron 300 personas las que lamieron el agua y las puso a un lado. Y el Señor le dijo, con estas personas vamos a trabajar y yo te voy a dar la victoria. Parece algo ilógico. 300 personas se van a parar delante de 135,000 hombres que por 7 años han oprimido a esta nación. Pero Dios dice a través de su palabra que le daría la victoria. Y el Señor lo para en una de esas noches y le dice, ve, yo te voy a dar la victoria hoy. Ve y si tienes miedo, lleva a tu criado y escucha lo que están diciendo en este campamento. La Biblia dice que en este campamento estaban hablando acerca de un sueño que uno de estos madianitas había tenido. Este sueño era un pan de cebada, descendió y golpeó el campamento de los madianitas, destruyéndolos a todos. La persona que lo interpreta dice, sin duda es Gedeón. Gedeón, el Señor lo ha levantado para libertar a su pueblo. Y de este momento, él tomó la autoridad, él confió, él creyó en lo que Dios estaba haciendo. Y la Biblia dice que Dios lo levantó. No tuvieron ni siquiera que pelear, no tuvieron que hacer mucho en el momento, porque dice la Biblia que solamente lo dividió por escuadrones de 100. En 3 grupos de 100, y con estos 300 hombres el Señor les dijo, van a tocar la trompeta, y en otro van a llevar jarros con teas ardiendo adentro. Y de esta manera, al ver a estos israelitas gritando en el nombre de Jehová y en el nombre de Gedeón, se dice que ellos salieron huyendo, porque Dios trabajaba no con las estrategias de guerra que ellos estaban planeando,
no con la manera de pelear tan más acertada. Dios no estaba llevándolos a pelear de una manera literal, sino que ellos estaban peleando a través de la confianza, de la fe, tras haberse afirmado, creyendo que Dios les daría la victoria. ¿Sabe qué? Yo creo que en este tiempo estamos como en esos tiempos, donde vemos que la necesidad es tanta, donde los problemas quizá pueden ser tantos, pero Dios nos está llevando a levantarnos para pelear no bajo nuestras estrategias, sino bajo las estrategias que Dios tiene. Como iglesia es necesario levantarnos y empezar a creer que Dios puede hacer las cosas, expresar nuestra confianza aceptando las estrategias que Dios tiene. Otra manera en cómo nosotros podemos expresar nuestra confianza es estando dispuestos a depender totalmente de Dios, aún en medio de las tribulaciones. ¿Saben? A veces es bien fácil decir que creemos en Dios, que confiamos en Dios. Cuando vemos que todo está bien, quizá pudiéramos levantar nuestra mano y decir yo confío en Dios. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las dificultades, ahí es cuando muchas veces la fe empieza a tambalear. Pero es necesario que nosotros en este tiempo expresemos nuestra fe aun cuando las tribulaciones lleguen. Para esto me gustaría hablarles acerca de lo que Pablo y Silas estaban pasando cuando ellos atravesaron ese proceso difícil, cuando ellos estaban obedeciendo el plan de Dios, cuando ellos estaban caminando en su ministerio, cuando ellos estaban desarrollando el llamado que Dios les había dado. Y la Biblia dice que ellos llegaron a Filipos. Y cuando ellos llegan a Filipos, ellos se encaminan hacia el lugar del río en un día sábado, creyendo que los judíos van a estar allí orando. Sin embargo, dice la Escritura que llegan allí y Pablo y Silas empiezan a hablar con las mujeres que están allí y comienzan a enseñarle. Pero yo creo que en el plan de Dios estaba despertar el oído de una mujer llamada Lidia. ¿Por qué? Porque dice que ella puso atención a lo que Pablo estaba hablando. Ella quedó cautivada con lo que Pablo estaba hablando, de tal manera que lo invitó a quedarse más días en su casa. De pronto, en uno de esos que les dice que se quede en su casa, Pablo vuelve a salir nuevamente. Y había una muchacha con espíritu de adivinación, de lo que iba a venir en el futuro. Comienza a hablarle a Pablo, a Silas. Comienza a decirle a la gente, Pablo y Silas vienen a este lugar para decirle que pueden ser salvos a través de Jesús. Y esta mujer seguía diciendo lo mismo. De tal manera que dice la Biblia que Pablo se fastidió de esta mujer porque era una mujer que constantemente era usada por uno de sus siervos, por uno de sus dueños para decir lo que tenía que hacer, adivinar a las personas y ellos ganar a través de ella. Entonces Pablo le dice, sal fuera de esta mujer en el nombre de Jesús. Para hacer corta esta historia, lo que nos lleva con esto es que las personas que ganaban a través de ella se molestan y llevan a Pablo y a Silas con los jueces. Los jueces determinan que les van a quitar sus ropas y los van a golpear con varas. Parece ser una cosa injusta, una tribulación innecesaria en apariencia, ¿verdad? Algunos de nosotros podríamos decir, ¿cómo puede ser posible que ellos vayan a ser golpeados con sus ropas quitadas, quizá rasgadas, avergonzándolos y luego puestos en la cárcel para que estén allí en lo más oscuro? Si ellos solamente están obedeciendo a Dios, si ellos están haciendo el ministerio que Dios les ha puesto. Pero la Biblia dice que aún allí, cuando ellos estaban en la cárcel, ellos cantaban y ellos adoraban a Dios. Aún en medio de la tribulación, aún cuando les llegó algo que parece, pudiéramos decir en nuestros tiempos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Y aún allí, ellos adoraban a Dios. Aún allí, ellos levantaban sus manos. Aún allí, ellos cantaban. Y fíjese lo que hacía su alabanza y su adoración. No era una adoración de labios, era una adoración desde el corazón, desde lo profundo de ellos.
de tal manera para poder hacer de allí un terremoto y que las puertas se abran y que los presos puedan ser libres. Si ellos quisieran haber huido, pudieran haber huido. ¿Por qué? Porque la adoración que ellos estaban realizando, la oración que ellos estaban haciendo era una oración real. Estaban golpeados, estaban en un lugar frío, estaban en una condición quizá con hambre, deteriorante. Yo no sé de qué manera ellos se encontraban, pero una cosa sí sé decirles que su condición no era la mejor. Y aún en medio de la tribulación ellos podían expresar su fe diciendo que ellos creían en Dios. En medio de la tribulación dependían de Dios. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Mostrar nuestra confianza dependiendo de Dios, aún en los momentos de tribulación. También nosotros podemos depender de Dios y podemos expresar nuestra confianza, no poniendo nuestra vista en lo que nosotros poseemos. ¿Sabe una cosa curiosa? Es que a través de estos tiempos que estamos pasando, la mayoría de las personas lo que estamos pretendiendo hacer es tener un ahorro, ver lo que poseemos, ver lo que tenemos, ver con qué podemos sobrevivir, qué vamos a tener si se viene una necesidad más grande. Son cosas que usualmente decimos y son cosas que usualmente la gente piensa o que pensamos en este tiempo. Pero en el Salmo 44:6, David decía unas palabras muy acertadas. Él decía, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. No confiaré en mi arco, en lo que tengo, ni mi espada me salvará. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Y me gustaría que recordásemos nada más por un momento lo que sucedió en el momento cuando David pelea con Goliat. ¿Por qué? Porque él no dependía de lo que tenía, dependía de quién era Dios para él. Goliat, un gigante filisteo, que dice la escritura que por 40 días, en las mañanas y en las tardes, salía a asediar al ejército de Israel, al ejército del Señor. Salía y les asediaba por 40 días, de mañana y de tarde. Allí estaba Goliat haciendo escarnio, burlándose del pueblo del Señor. Cada mañana, cada tarde, no faltaba. Él salía y él preguntaba a quién quería pelear contra él. Él preguntaba cada vez, ¿quién va a salir a pelear conmigo? Y ninguno del pueblo del Señor, del pueblo de Israel, del ejército del Señor, se levantaba a decir, yo peleo con él. ¿Por qué? Porque no tenían el valor suficiente, no podían aceptar este reto, no tenían la confianza en que Dios podría liberarlos de esta persona que se estaba burlando, no solamente del ejército, sino aún del mismo el Señor. La Biblia dice que por 40 días la gente, el pueblo de Israel, veía la estatura. Yo me lo imagino de esta manera. Por 40 días lo que el ejército veía era un gigante. Lo que el ejército veía era la estatura de este gigante. Lo que por 40 días ellos veían era el armamento que tenían, el poder que él ponía delante de ellos, las palabras. Ellos escuchaban las palabras de él por 40 días. Y las palabras entre más salían, parece ser que más les atemorizaban. Por 40 días ellos estuvieron en esta condición, aguantando las burlas. Pero hubo un momento en el que llega David y escucha lo que este gigante está diciendo. Y David no está viendo la estatura del gigante. David no está viendo las palabras. No está escuchando las palabras. David no está viendo lo que él posee, lo que él tiene como gigante. David está escuchando que él está haciendo burla del ejército del Señor y de Dios mismo. Así es que ahí aparece la palabra que nosotros hemos leído muchas veces. Tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado con escarnio. Él se levantó. Lo que a él lo impulsó a levantarse es darse cuenta
que se estaban burlando no solamente de ellos como personas, sino del mismo poder de Dios, porque parecía que Dios no tenía el poder como para que ellos tuvieran esa valentía de levantarse como David y decir: yo voy a pelear en el nombre del Señor, no en mis fuerzas, sino en el nombre del Señor. ¿Sabe? En este tiempo es necesario no dejarnos amedrentar por lo que está sucediendo. Quizá vemos lo que poseemos y decimos: es tan poco, no tengo lo que necesito, ¿cómo voy a hacer para poder salir adelante? Y yo diría en esta tarde, no nos fijemos en lo que poseemos, no nos fijemos en lo que tenemos, fijémonos en quién es Dios y en el Dios que tenemos de nuestro lado, porque como dijo David, Él nos dará la victoria. En el nombre de Él nosotros podremos caminar como cristianos, como hermanos en la fe, como iglesia de Dios en todo el mundo. Podremos seguir adelante, no en nuestras fuerzas, no viendo lo que sucede a nuestro alrededor, no moviéndonos bajo todo lo que está sucediendo, sino creyendo que Dios tiene el poder para liberarnos de todas las cosas que pueden haber a nuestro alrededor, de todo lo que pudiera estar. Dios puede hacernos libre. Voy a concluir diciéndole el mismo versículo que leí al principio. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sabe? Esta palabra, confianza, esta palabra viene de una palabra que significa valentía, coraje. Es decir, no perdamos la valentía, no perdamos el coraje con el cual nosotros peleamos. Tenemos que seguir caminando, no perdamos la esperanza, no perdamos la confianza, porque dice: tiene grande galardón, tiene una recompensa, tiene un premio, tiene una compensación. Necesitamos seguir creyendo que Dios es suficiente para hacer todas las cosas posibles. La Biblia lo dice: para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. No nos limitemos a lo que vemos, no veamos lo que poseemos, no caminemos en nuestras estrategias, dependamos de Dios aún a través de las tribulaciones. Y me gustaría que usted pensara en esto por un momento y que ahí donde está en su hogar, usted aún pudiera tomar un tiempo y le pudiera dar gracias a Dios y le pudiera decir: Señor, afirma mi fe. Que yo pueda confiar en ti a través de los tiempos difíciles, que yo pueda caminar con toda certeza, con toda confianza, creyendo que tú estás con nosotros como iglesia, que tú nos levantarás, que podemos decir con toda certeza: Dios está conmigo, Dios está con mi familia, Dios está en la circunstancia que yo estoy atravesando, Dios es suficiente para proveer. No ver tus manos, no ver tu cartera, no ver la cuenta de tu banco, no ver lo que está alrededor tuyo, sino decir: yo veo y creo lo que Dios puede hacer a través de mi vida. Me gustaría orar por ti para terminar este tiempo y poder decir: Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Aún si tienes una necesidad, pon esa necesidad en las manos de Dios y dile: Señor, yo voy a confiar en ti. Yo voy a creer en lo que tú puedes hacer. Vamos a orar en esta noche para poder así dejarlos. No sé lo que ustedes tengan que hacer, pero tomar un tiempo para decir: gracias, Señor. Gracias, Dios, en esta noche. Gracias por ser ese Dios poderoso, por ser ese Dios grande, porque podemos confiar en ti. Aún a través de las circunstancias difíciles, de lo que suceda a nuestro alrededor, Padre, tú eres poderoso, tú eres suficiente, tú eres grande, tú eres proveedor, tú eres nuestro alto refugio, nuestro sustento, nuestro escondedero, tú eres esa roca inconmovible que no falla, que no cambia. Tú no eres movido por las circunstancias, tú no eres movido por las personas, tú no eres movido por lo que pasa en los lugares. Tú sigues siendo Dios y nunca dejarás de serlo. Tu poder sigue siendo el mismo. Tú no menguas en todas las cosas que tú haces. Tú haces como tú quieres porque tú eres soberano. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, por cada persona que está viendo este video, por cada persona que ha tomado un tiempo para escuchar tu palabra. Dios, en el nombre de Jesús, yo no conozco la necesidad, yo no conozco el problema, ni siquiera conozco quizás si es una enfermedad,
Pero yo te pido en el nombre de Jesús que cualquier cosa de la cual ellos pudieran tener necesidad, tú, Señor, seas obrando, tú seas abriendo camino donde no lo hay, tú seas dando la fuerza, la sanidad, el consuelo, la ayuda que ellos necesitan en tiempos difíciles. Padre, glorifícate en tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias porque sabemos que tú lo harás para la gloria de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que estén bien, cuídense mucho y esperamos vernos pronto. Hermanos, gracias por haber sintonizado este video. Si les gustaría seguirnos en nuestras redes sociales, los links van a estar en esta parte de la pantalla. De parte del Centro Misionero Latinoamericano, les mandamos un fuerte abrazo y saludo a usted y su familia. Que el Señor los bendiga, los guarde y los esperamos en la siguiente transmisión.